Como educadora en diabetes, me dedico a enseñarle a los niños desde edades muy tempranas de la vida y a las familias cómo es el cuidado de este tipo de niños. Vamos a hablar sobre los cuidados principales que hay que tener si uno tiene a cargo un niño, un familiar, o hasta las maestras en la escuela también, o en los clubes, en todas partes donde puedan asistir los niños que tienen diabetes. Todo esto les puede servir un poco. Bueno, vamos a empezar a hablar primero de lo que es la diabetes a grandes rasgos. La diabetes se considera una enfermedad o una condición de salud, preferimos decirle, en la cual el páncreas, que es una glándula que está ubicada justo detrás del estómago, acá está el estómago y esta es la glándula del páncreas, que tiene muchas funciones. Una de las funciones que tiene es la de producir insulina. Generalmente los padres de los niños o los cuidadores hacen la pregunta de que cuando un paciente tiene diabetes, un niño, que es lo que estamos hablando en este caso, si el páncreas no funciona, si tienen que hacer un trasplante de páncreas. No, el páncreas sí funciona, solo no está funcionando un tipo celular, que son las células beta, que por una causa desconocida, las células no están produciendo insulina, entonces hay que colocárselas al paciente por otros medios, que utilizamos las lapiceras o las jeringas de insulina. Dicho esto, vamos a pasar a cómo se hacen los controles de glucemia. La glucemia es el azúcar comúnmente conocida por todos, que la obtenemos a partir de los alimentos que ingerimos y se transforma al pasar a la sangre y luego a las células en energía celular. La insulina funcionaría como un transporte para que la glucosa pueda ingresar a las células y éstas obtengan la energía que el cuerpo necesita para funcionar. La diabetes tipo 1 es la que predomina generalmente en la edad de la infancia, puede aparecer en edades tempranas de la vida adulta y es la más frecuente en los niños. Esto no quiere decir que los niños no puedan tener diabetes tipo 2, sí pueden tenerla, pero generalmente asociados a factores como la obesidad u otros trastornos metabólicos. Así que ahora vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 1. Cómo vamos a hacer el control de estos pacientes. El control o el automonitoreo de glucemia se hace con los medidores de glucemia, que hay de diferentes tipos. Esta es una marca que es la que hemos estado usando últimamente con los pacientes, pero hay muchos tipos de medidores diferentes, pero todos cumplen la misma función, que es el control de la glucemia capilar. Capilar le decimos porque lo tomamos en un capilar venoso, en un vasito sanguíneo, y nos da el valor de la glucemia en ese momento preciso. El valor de la glucemia considerado normal es de 0,70 a 110 miligramos sobre decilitros, que sería para las personas que mantienen rangos normales. En los niños, el valor objetivo lo determinan las diabetólogas en un rango que no supere los 180 miligramos sobre decilitro. Mientras más bajo podamos mantenerlo, más cerca de los valores normales, menores van a ser las complicaciones que va a tener el niño. Entonces, ¿por qué es importante el automonitoreo glucémico? El automonitoreo es muy importante porque va a prevenir complicaciones a largo plazo en este niño. Si el niño o el adolescente con diabetes hace las cosas como se le enseña bien al niño y a la familia desde chiquito, no debería tener complicaciones. Este es el medidor de glucemia. Ya digo que hay de diferentes tipos, pero generalmente lo que pide el medidor en primera instancia es que ingresemos la fecha y la hora. Así que bueno, primero se selecciona, nada más tiene una flechita hacia arriba y otra hacia abajo, donde nosotros vamos a determinar la fecha y la hora, y ahí está listo para que se pueda empezar a usar. Las tiras medidoras de glucemia vienen en recipientes herméticos que deben estar bien cerrados, no tienen que tener humedad y protegido de la luz. Las tiritas hay que sacarlas con mucho cuidado,
no se caigan todas. Se introducen en la ranura que tiene para colocarlo. Y cuando ya está ya la fecha y la hora, lo que nos va a pedir es la gotita de glucemia. Entonces, con los digitopunzores, que son diferentes también, hay de varios tipos. Acá tenemos uno, otro, diferentes tipos. Acá se le agrega la lanceta. Se le vuelve a colocar. Y ya tenemos listo para hacer la punción. La punción se debe hacer en los dedos, siempre con las manos limpias. Debe lavarse las manos el niño, acostumbrarse a lavarse las manos y no utilizar alcohol. El alcohol no es que varíe la medición, sino que empieza a secar la piel si uno lo usa con frecuencia y genera daño. Hay que cuidar la piel del niño que tiene diabetes. Entonces se acostumbran a lavarse las manitos, no utilizan los dedos pinza, que son estos, utilizan los otros 3 dedos de cada mano en la zona del costado del dedo. Lo que hacemos una vez que se lava las manos es generar un movimiento como de ordeñe del dedo, que le decimos, para que se llene de sangre, y donde vamos a producir el pinchacito es en el costado del dedo, ya que en el centro genera mucho dolor porque hay mayores terminaciones nerviosas y ocasiona más dolor y demasiado sangrado, que no necesitamos tanta sangre, solo una gota, ¿sí? Este es el digitopunzor, entonces bueno, se pincharía ahí en el costadito del dedo. Ya teniendo la gotita, se introduce la gota, que no es demasiado la que pide el sensor porque la absorbe, y ahí nos estaría diciendo el valor de glucemia obtenido. La forma de medición hemos dicho que es el automonitoreo con estos medidores, y ahora tenemos otros más novedosos que son los sensores intersticiales de glucemia. Los sensores intersticiales de glucemia miden otro líquido que tenemos en el cuerpo, que es el líquido intersticial, que es el que está entre las células. Este sensor se coloca al paciente en el consultorio o el laboratorio de los sensores y permite escanear con este lector la glucemia del paciente. La OCEP provee estos sensores a los niños menores de 14 años, les ofrece 2 por mes, así que eso evita que el paciente se esté pinchando el dedo porque ya no es necesario. Al tener el lector directamente se escanea y ahí aparece el valor de glucemia, una flechita de tendencia que es la que nos indica cómo están los valores de glucemia, si está en ese valor. Por ejemplo, acá tiene 112, tiene una flechita que indica tendencia hacia arriba, dice que tiene ese valor y tiende a subir. También puede decirme que tiene ese valor y tiende a bajar, entonces eso nos permite actuar antes de que ocurra, por ejemplo, una hipoglucemia, que sería algo más grave en estos pacientes. Y permite censar al niño durante la noche sin tener que despertarlo. Se pueden bañar con el sensor, pueden ir a la pileta, pueden ir al club, la vida se les hace más sencilla con esto. Bien, vamos a pasar ahora a otro tipo de sensor, que es el que utilizan los pacientes, que es la medición de las cetonas. Las cetonas se producen en el cuerpo cuando hay un déficit de insulina importante y las células grasas, al no haber glucosa que pueda ingresar a las células disponibles, empieza a desintegrar las grasas. Al desintegrar las grasas, se produce una condición en el cuerpo que se denomina cetoacidosis diabética, y es una condición grave de salud, por lo que estos niños deben contar con algunas de estas tiras reactivas para cetonas. En el caso de que estén enfermos, tienen la glucemia muy alta y necesitan medirlas por alguna condición de salud. El medidor es similar al otro, solo que los valores obtenidos son distintos. Un valor de cetonas inferior a 0,6
significa que el paciente no tiene cetonas en el cuerpo. Un valor mayor a 3 significa que el estado del paciente es grave y que tiene que asistir a una guardia para ser atendido. Bueno, estos pacientes con diabetes tipo 1, que dijimos que es una enfermedad autoinmune, que es crónica, van a requerir de insulinas para su tratamiento. La insulina es muy importante en el tratamiento, es uno de los pilares del tratamiento, pero también así lo es la nutrición, o sea, el conteo de los hidratos de carbono, que los enseña la nutricionista del equipo, la educación diabetológica, que la proveemos los enfermeros, y la actividad física, en el mismo orden de importancia. Sin esos 4 pilares no se puede mantener el equilibrio en esta patología. Bien, los pacientes con diabetes tipo 1, la insulina que utilizan con frecuencia, no quiere decir esto que no usen otras, es una insulina de acción basal y una insulina ultra rápida. La insulina de acción basal se la explicamos a los niños y a los papás como una insulina de acción lenta que simula a una canilla que está todo el tiempo perdiendo una gotita. Entonces esta actúa las 24 horas del día, imita la función del páncreas cuando envía la insulina las 24 horas del día. Todo el tiempo está enviando gotitas. A los pacientes se les coloca una vez al día y es muy importante saber elegir el horario en que se va a colocar y se conviene con las médicas diabetólogas en qué horario va a ser utilizado. Si en la mañana o en la tarde-noche, siempre en el mismo horario. A los niños les explicamos que esta es insulina de acción lenta, que es gris, como el elefante, y dónde se coloca, lo vamos a explicar ahora. Le vamos a sacar el capuchón de la lapicera de insulina. Acá tengo la aguja, saco el protector de papel, limpio, que no traje en este momento, pero tiene un taponcito de goma que lo limpio con alcohol, lo dejo secar, enfrento la lapicera a la aguja, tiene un protector externo la aguja que lo voy a dejar acá, no lo voy a tirar, y este es el protector interno que lo voy a sacar con mucha precaución. Las agujas son cortitas, esta es un poco más larga, pero la que utilizan los niños al ir al tejido subcutáneo, que es el tejido graso, es muy cortita la agujita, no genera mucho dolor. Bien, acá tenemos una ventana, que es el selector de la dosis de insulina. Yo le voy a poner acá en el selector 2 unidades de insulina y voy a disparar hacia arriba. Cuando yo disparé hacia arriba salió una gotita. No me tiene que salir una gotita, me tiene que salir un chorrito de insulina. Estoy purgando porque estoy evitando que me quede alguna burbuja, y una burbuja que me quede va a ser una unidad de insulina menos que le voy a colocar. Entonces, selecciono 2 unidades de insulina, disparo hacia arriba y veo que me salga chorrito. Una vez que me salió el chorrito, quiere decir que ya está purgada. Siempre la purga es hacia arriba para que se salgan las burbujas. Voy a leer el esquema que me ha dado la diabetóloga para colocar la insulina. Supongamos que me dice en el esquema que coloque 18 unidades de insulina. Con el selector selecciono las 18 unidades de insulina. Si me equivoco, me pasé, puedo volver. ¿Sí? Y acá en la ventanita me fijo las 18 unidades de insulina. Bien, vamos a hacer la técnica de colocación. Esta insulina, que es la basal, se coloca. Acá tenemos los sitios donde se coloca la insulina basal, que es en los brazos, no solo a la parte lateral del brazo, sino a la parte posterior del brazo, que es donde más grasita hay, porque debe ir a la grasa. También la podemos colocar en las piernas, como si hiciéramos una línea media imaginaria trazada en la pierna, la parte lateral de la pierna.
esos son los sitios de preferencia para colocar esta insulina. Bien, ¿cómo es la forma de la técnica de aplicación? Abrazo con 4 dedos, sostengo el bracito, siempre voy a contener al niño, voy a tratar de que se relaje, de que respire. La técnica de respiración es muy importante en este caso. La utilizan muy bien los niños, se relajan más y duele menos, por supuesto, la inyección. Entonces sostenemos el bracito del niño, colocamos 4 dedos abrazando la lapicera, el dedo pulgar arriba. Miro la ventana. A 90 grados acompaño a la aguja, no la clavo, sino que la acompaño, atravieso la piel, presiono y cuento hasta 10. Cuento hasta 10 para asegurarme que hasta la última gotita pasó. Porque una unidad es tan pequeñita, vuelvo a repetir, que una gotita que no pasa sería media unidad o una unidad menos que estoy pasándole al paciente. Cuento hasta 10 y suelto, retiro muy despacito. Y acá tenía el protector externo de la aguja. El protector externo de la aguja, que no lo tiré, voy a tapar la agujita con precaución, la voy a retirar con mucha precaución porque a veces pasa eso que se queda, que no se suelta del todo. Me quedó la aguja acá. Todas estas agujas las voy a descartar en una botellita rígida porque son elementos que tienen sangre y líquidos corporales, entonces los voy a descartar con mucha precaución. Todas las tiritas que miden sangre, las agujas, las descarto. Cuando se llena, las llevo al hospital para que sean descartados en bolsa roja. Esta es la insulina ultra rápida que se utiliza antes de cada comida. Cuando nosotros comemos, el páncreas lo que hace es liberar más cantidad de insulina. Primero liberaba gotitas y ahora va a liberar chorros de insulina. La lapicera esta, que es la insulina ultra rápida, es la insulina que se va a colocar antes de las comidas y va a cumplir la función del páncreas cuando nosotros comemos, que liberamos el chorro de insulina. Es decir, que va a necesitar aplicársela al niño antes de las comidas principales, que son desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Las colaciones que suelen indicarse en estos pacientes, que las colaciones serían lo que comemos entre las comidas, entre el desayuno y el almuerzo, y entre el almuerzo y la media tarde. Ahí estarían las colaciones. En las colaciones no está indicada la insulina. Generalmente, si vemos el conteo de hidratos de carbono, son de menos o de 15 gramos de hidrato de carbono y no necesitan insulina. Así que se coloca con las comidas principales. ¿Cuáles son los sitios de aplicación de esta insulina? Los sitios de aplicación, de la misma manera que agarramos la lapicera, que miramos la ventana, la técnica que hicimos con esta, es la que vamos a usar con esta insulina, solo que los sitios de colocación son diferentes. Esta se coloca en la panza, en el abdomen, teniendo el ombligo en el centro. Hacemos como si fuesen las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj, para ir rotando los sitios de punción y no pinchar siempre en el mismo lado. Hay que tener precaución de palpar siempre el abdomen del niño o del adolescente, fijarse que no tenga como pelotitas de insulina, bultitos. Esos se va acumulando ahí la insulina y a veces se le encuentran, se pinchan ahí porque no duele, pero no es absorbida la insulina. Entonces, si uno encuentra esa pelotita, tiene que rotar el sitio, no pinchar ahí. Muy importante ir rotando el sitio para no dañarla tanto la piel. La misma forma para colocar la aguja, ya lo dije. Todo es igual, nada más que el sitio donde la voy a colocar es diferente. También nosotros usamos, que es más en el medio hospitalario, jeringas para colocar la insulina, jeringas de 0,3 mililitros, de 0,5 y de 1 mililitro, son jeringas que utilizamos, pero es más en el medio hospitalario. Estas de 0,3 me pueden medir media unidad de insulina, no sé si se alcanza a ver, pero es una rayita muy chiquitita,
está la unidad y al costado está la rayita pequeñita que marca media unidad de insulina, que es cuando son bebés o niños muy pequeños que tal vez requieren media unidad. Y también hay lapiceras especiales para ese tipo de pacientes que requieren, que se llaman lapiceras de medio punto. Algo muy importante de decir, ¿dónde vamos a guardar la insulina? Se guardan en la heladera preferentemente, en la puerta de la heladera. Hay que tiene la fecha de vencimiento acá, lo podemos ver. Entonces hay que ver la fecha de vencimiento. Puede estar guardada en la heladera hasta su fecha de vencimiento. Si decidimos no guardarla en la heladera, tenerla fuera, sí se puede, hasta 28 días, no más de ese tiempo. Entonces lo ideal es roturarla el día que empezamos a utilizarla. Se considera que una insulina está abierta cuando hemos retirado un papelito que viene acá de aluminio. Se considera que el vial está abierto y puede estar 28 días fuera de la heladera. La insulina que utilizan los niños es de color transparente. Es decir, que siempre hay que ver que el color sea transparente, que no esté turbia, que no tenga otro color. Si vemos algo raro que nos llama la atención respecto del color, debemos descartar la lapicera, no utilizarla. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la insulina fría duele. Entonces es necesario sacarla de la heladera por lo menos 30 minutos antes de colocarla, porque genera bastante dolor si uno se la coloca fría. Por ahí se olvidan de sacarla, entonces también les decimos que como que las calientes las tengan un ratito en la mano, ¿sí? Hasta que tenga la temperatura ambiente, para no generar dolor. Vamos a hablar de una condición muy importante a tener en cuenta, que es la hipoglucemia. La hipoglucemia ocurre cuando los valores de glucosa en sangre disminuyen de un valor de 0,70 miligramos sobre decilitro. El paciente generalmente suele presentar sintomatología, a veces la presentan cuando está bastante más baja la glucemia, pero el valor de referencia es 0,70. El niño puede sentirse, es muy individual la sintomatología, pero puede transpirar, tiene una transpiración fría, se pone pálido, pueden temblarle las manos, sentirse confundido, muy tembloroso generalmente, y sentir hambre, puede manifestar que siente hambre en cualquier horario del día. Cualquier cosa que nos llame la atención del niño, tenemos que controlar la glucemia capilar en el dedito, con sangre en el dedo, muy importante. El niño nos dice que se siente mal, lo primero que hacemos es sentarlo. Lo sentamos, si tenemos para hacerle la medición, le medimos la glucemia, constatamos que tiene un valor por debajo de 70. Tiene, supongamos, 0,60. Está en hipoglucemia el paciente. Entonces es muy importante actuar en consecuencia. Siempre va a tener el niño, a donde sea que vaya, a la escuela, al club, va a tener su kit de hipoglucemia, que ya los padres o el familiar a cargo les explicará, que ellos tienen un kit de hipoglucemia. Suelen tener una riñonera o una bolsita de higiene, llevarlo en la mochila. Bien, en el kit ellos siempre deben tener gomitas, ¿sí? Le decimos la regla de los 15. Dijimos que sentamos al niño, constatamos que está en hipoglucemia, le vamos a dar 15 gramos de hidrato de carbono, o sea que le vamos a dar entre 3 y 5 gomitas. Vamos a esperar 15 minutos y vamos a volver a controlar la glucemia capilar. Si a los 15 minutos controlamos la glucemia capilar y vemos que ha subido, que tiene 75, supongamos, subió de 70, perfecto, entonces le vamos a ofrecer un hidrato de carbono complejo, que es algo que contenga harinas. Por ejemplo, galletitas o un pan, un bollito de pan. Galletitas, de 3 a 5 galletitas, para que esa glucemia no se vuelva a bajar. Porque si solo le damos el azúcar simple que tiene la gomita, en un rato se va a volver a bajar. Entonces tenemos que ofrecerle el hidrato de carbono complejo. También en lugar de la gomita,
se puede ofrecer un vasito que tenga hasta la mitad de agua con 3 sobrecitos de azúcar, pero es como más complicado por ahí trasladar, buscar el agua, tener el azúcar. Entonces ellos siempre van a llevar, es lo recomendable que siempre lleven sus gomitas. La hipoglucemia puede ser grave. ¿Cuándo se considera que una hipoglucemia es grave? Cuando el valor desciende tanto que el niño pierde el estado de conciencia o está muy somnoliento. Si el niño se encuentra muy somnoliento, como que tiene dificultades para tragar, o sea que no le puedo dar las gomitas, porque si le doy las gomitas se puede broncoaspirar, entonces voy a tener yo en la heladera este kit que es el glucagón, que es lo que va a hacer que yo actúe en esta situación que es una emergencia, ¿sí? El glucagón está en la heladera, también siempre en la puerta para que no se vaya a congelar, y tiene un frasquito que tiene un polvito de color blanco y una jeringa prellenada de 1 mililitro. Yo voy a sacar el tapón y voy a ver que la aguja es gruesa, es larga, es intramuscular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tengo al niño, lo vuelvo a repetir, somnoliento, que no puede tragar o desmayado, lo que voy a hacer, acá tiene una tapita, voy a sacar la tapita naranja, voy a colocar todo el líquido dentro del frasquito. Sin retirar la aguja, lo voy a mover acá para no perder tiempo, porque tengo que actuar lo más rápido posible. Si el niño pesa menos de 25 kilos, le voy a colocar la mitad, o sea 0,5. Acá tengo la medida, 0,5 y 1 mililitro. Es todo el líquido que tiene. Si el niño pesa menos de 25 kilos, le voy a colocar 0,5. Si pesa más, no importa el peso, le voy a colocar toda la ampolla completa. ¿Dónde se la coloco? Lo que tenga más a mano, porque hay que actuar rápido. En el brazo o en la pierna. Generalmente se coloca en la pierna. El niño va a estar dormido porque está desmayado, está somnoliento. Entonces, con mucha precisión, coloco la inyección intramuscular. Demora unos minutos en que se despierte. El niño se va a despertar. Es como que si yo le hubiese dado las gomitas, no se las pude dar porque no podía ingerirla, digamos que es la misma función. Entonces el niño se va a despertar porque esta es una hormona que hace que aumente la glucosa en la sangre. Entonces se va a despertar. Lo mismo voy a hacer antes de salir corriendo al hospital. Le voy a esperar que se despierte, que esté sentadito, que esté bien lúcido, y le voy a ofrecer la galletita, el hidrato de carbono complejo. Porque si yo le ofrezco ahora la gomita y me voy al hospital, se le va a volver a bajar y no voy a llegar al hospital. Entonces, esa es la medida más segura que tengo que tomar. Espero que esta información sea útil. Tienen que saber que el equipo de diabetes, que está formado por las diabetólogas en la OSEP, la doctora Videla y la doctora Osorio, la nutricionista Gabriela Matiasen, yo quien les está hablando, Gabriela Oribe, que soy licenciada en enfermería, y también contamos con un payaso terapéutico, que es el que nos ayuda para que los niños a través del juego puedan tener este tipo de aprendizajes y puedan lograr una mayor adhesión al tratamiento. Que bueno, que a través de los años que llevamos en el servicio, vemos que la adhesión es muy buena con esta forma de enseñarles, que es a través del juego. Así que bueno, agradecidos y abiertos a cualquier consulta que nos quieran hacer, todo el equipo de diabetes del Hospital Fleming.